¿Qué pasa, gente de YouTube? Seguidme en Twitch, tenéis ahí mis redes sociales, tanto mi Instagram como mi TikTok. Y hoy vamos a empezar a leer algunos cuentitos del Tito Isaac Asimov. Cuentos de ciencia ficción. Cuentos que algunos los he leído, sobre todo este es el volumen 2. No sé cuántos volúmenes hay, yo creo que hay 2 o 3. He leído el primer volumen, recuerdo que me gustaron mucho. Y vamos a seguir con el 2 y leemos un par así en directico a ver qué tal salen. No sé de qué van, pero bueno, son de ciencia ficción. ¿Estarán bien o qué? ¿O qué? Vamos a darle luz al entorno. Vale. Y vamos a leer el primer cuento de esta noche. No tan definitivo, así se titula. Nicholas Orlov se caló el monóculo en el ojo izquierdo con la rectitud británica de un ruso educado en Oxford y dijo en tono de reproche: «Pero, mi querido señor secretario, $500 millones». Leo Burnham se encogió de hombros y echó aún más atrás en la silla su cuerpo delgado. «Los fondos son necesarios, delegado. El gobierno del dominio de Ganímedes está desesperado. Hasta ahora he podido mantenerlo a raya, pero soy solo secretario de Asuntos Científicos y mis poderes son limitados». «Lo sé, pero...». Orlov extendió las manos en un ademán de impotencia. «Me lo imagino», convino Birman. «Al gobierno del imperio le resulta más fácil hacer la vista gorda. Hasta ahora no ha hecho otra cosa. Hace años que intentó hacerles comprender la naturaleza del peligro que se cierne sobre todo el sistema, pero parece imposible. No obstante, recurro a usted, señor delegado. Usted es nuevo en su puesto y puede encarar este asunto joveano sin prejuicios de ningún tipo». Orlov tosió y se miró las puntas de las botas. En los 3 meses que llevaba actuando como sucesor del delegado colonial Gridley, había dado carpetazo, sin leerlo, a todo lo relacionado con esos malditos delirios joveanos. Tal actitud concordaba con la política ministerial, que calificó el problema joveano como asunto cerrado mucho antes de que él iniciara su gestión. Pero, dado que Ganímedes había empezado a fastidiar, lo enviaban a él a Jobópolis con instrucciones de contener a aquellos condenados provincianos. Era un asunto feo. El gobierno del dominio necesita tanto el dinero, señaló Birman, que si no lo consigue hará público todo el asunto. Orlov perdió toda su flema y se echó mano al monóculo, que se le caía. «Querido amigo, sé lo que eso significaría y me han aconsejado no hacerlo, pero hay una justificación. Una vez que se revelen los entresijos del asunto joveano, una vez que la gente se entere, el gobierno del imperio no durará ni una semana, y cuando intervengan los tecnócratas nos darán todo lo que pidamos. La opinión pública se encargará de ello. Pero también provocarán el pánico y la histeria. Por supuesto. Por eso vacilamos. Considérelo un ultimátum. Queremos mantener el secreto, necesitamos guardar el secreto, pero más necesitamos el dinero». «Entiendo». Orlov estaba pensando a toda prisa y sus conclusiones no eran agradables. «En ese caso, sería aconsejable investigar más. Si usted tiene los papeles concernientes a las comunicaciones con el planeta Júpiter...». «Los tengo», confirmó secamente Birman. «Y también los tiene el gobierno del imperio en Washington. Eso no servirá, delegado. Es lo mismo que los funcionarios terrícolas vienen rumiando desde hace un año y no nos ha llevado a ninguna parte. Quiero que usted me acompañe a la estación Éter». El ganimediano se había levantado de la silla y miraba a Orlov fijamente desde su imponente altura. «¿Se atreve a darme órdenes?», preguntó Orlov, sonrojándose. «En cierto modo sí, insisto, no queda tiempo. Si usted se propone actuar, hágalo pronto o no lo haga». Hizo una pausa y añadió: «Espero que no le importe caminar. Los vehículos de energía no pueden aproximarse a la estación Éter, por lo general, y aprovecharé la caminata para explicarle la situación. Son solo 3 kilómetros». «Caminaré», fue la brusca respuesta. Ascendieron al nivel subterráneo en silencio, que rompió Orlov cuando entraron en la antesala débilmente iluminada. «Hace frío aquí». «Lo sé. Es difícil mantener una buena temperatura tan cerca de la superficie, pero hará más frío en el exterior. Aquí es». Burnham abrió la puerta de un armario y le indicó los trajes que colgaban del techo. «Póngase esto, lo necesitará». Orlov palpó el traje con ciertas reservas. «¿Tienen peso suficiente?».
Burnham se puso su traje mientras hablaba. Tienen calefacción eléctrica, así que abrigan bastante. Eso es. Meta las perneras dentro de las botas y ajústelas bien. Se volvió y con un resoplido levantó de un rincón del armario un cilindro de gas doblemente comprimido. Echó una ojeada al cuadrante de lectura y giró la llave de paso. Se oyó el siseo del gas y Burnham lo olfateó con satisfacción. ¿Sabe manejar esto?, preguntó, mientras enroscaba un tubo flexible de malla metálica, en cuyo otro extremo había un extraño objeto curvo de vidrio grueso y claro. ¿Qué es? La máscara de oxígeno. La escasa atmósfera de Ganímedes se compone de argón y de nitrógeno a partes iguales. No es demasiado respirable. Levantó el cilindro doble en la posición y lo ajustó en el arnés de la espalda de Orlov, haciéndole tambalearse. Es pesado. No puedo caminar 3 kilómetros con esto encima. No pesará ahí fuera. Burnham señaló con la cabeza hacia arriba y bajó la máscara de vidrio sobre la cabeza de Orlov. Acuérdese de inhalar por la nariz y exhalar por la boca y no tendrá ningún problema. A propósito, ¿ha comido hace poco? Almorcé antes de ir a su casa. Burnham resopló. Bien, es un pequeño inconveniente. Sacó un estuche de metal del bolsillo y se lo dio al delegado. Póngase una de esas píldoras en la boca y chúpela constantemente. Orlov movió con torpeza sus dedos enguantados y al fin logró sacar del estuche una píldora de color marrón y metérsela en la boca. Siguió a Burnham hasta una rampa en declive. El extremo cerrado del corredor se deslizó a ambos lados y hubo un susurro apagado cuando el aire se dispersó por la escasa atmósfera de Ganímedes. Burnham agarró del codo a su acompañante y prácticamente lo sacó a rastras. Le he puesto el tanque al máximo, gritó. Inhale profundamente y no deje de chupar la píldora. La gravedad volvió a la normalidad de Ganímedes en cuanto cruzaron el umbral y tras un instante de aparente levitación, Orlov sintió que se le revolvía el estómago. Tuvo una arcada y movió la píldora con la lengua en un desesperado intento de dominarse. La mezcla de los cilindros de aire, rica en oxígeno, le quemaba la garganta. Poco a poco Ganímedes se estabilizó. Orlov notó que su estómago se normalizaba. Intentó caminar. Tómelo con calma, le recomendó Burnham en tono tranquilizador. Es una reacción normal las primeras veces en que hay un cambio brusco de gravedad. Camine despacio y rítmicamente, o de lo contrario se caerá. Eso es. Lo está logrando. El suelo parecía elástico. Orlov sentía la presión del brazo del otro, sujetándolo a cada paso para evitar que diera un brinco demasiado alto. Iba dando pasos más largos y más bajos a medida que encontraba el ritmo. Burnham siguió hablando, con la voz un poco sofocada por el barboquejo de cuero que le cubría la boca y la barbilla. Cada uno en su mundo. Visité la Tierra hace unos años con mi esposa y lo pasé muy mal. No conseguía aprender a caminar por la superficie de un planeta sin usar máscara. Me sofocaba. La luz del sol era demasiado brillante, el cielo demasiado azul y la hierba demasiado verde. Y los edificios estaban en plena superficie. Nunca olvidaré la vez que intentaron hacerme dormir en una habitación que estaba a 20 pisos de altura, con la ventana abierta de par en par y la luna brillando. Me subí en la primera nave espacial que iba en mi dirección y no pienso volver. ¿Cómo se siente ahora? Magnífico, espléndido. Una vez desaparecida la incomodidad inicial, Orlov se sentía estimulado por la baja gravedad. El terreno escabroso, bañado en una luz líquida y amarilla, se encontraba cubierto de arbustos bajos y hojas anchas, que indicaban el pulcro orden de una parcela cuidada. Burnham le ofreció la respuesta a la pregunta tácita. Hay dióxido de carbono suficiente para mantener vivas las plantas y todas tienen capacidad para fijar el nitrógeno de la atmósfera. Por eso, la agricultura es la principal industria de Ganímedes. Esas plantas valen su peso en oro, tanto como los fertilizantes en la tierra, y duplican o triplican su valor como origen de medio centenar de alcaloides que no se pueden obtener en ninguna otra parte del sistema. Y desde luego, cualquiera sabe que la hoja verde de Ganímedes es muy superior al tabaco terrícola. Un estratocohete zumbó en lo alto, estridente en la escasa atmósfera, y Orlov miró hacia arriba. Se paró en seco, y se olvidó de respirar. Era la primera vez que veía a Júpiter en el cielo. ¡Wow! Empieza muy bien, ¿eh? Me está gustando muchísimo, ¿eh? Me está encantando, ¿eh? Yo creo que os van a gustar mucho los cuentos de Asimov.
Vamos a seguir. Una cosa era ver la fría y cruda imagen de Júpiter contra el trasfondo de ébano del espacio. A 960.000 kilómetros ya era bastante majestuoso, pero en Ganímedes, despuntando por encima de los cerros, con contornos más suaves y desdibujados por la tenue atmósfera, brillando dulcemente en un cielo rojo donde solo unas estrellas fugitivas se atrevían a competir con el gigante, no había palabras para describirlo. En principio, Orlov contempló ese disco convexo en silencio. Era gigantesco. 32 veces el diámetro aparente del Sol tal como se veía desde la Tierra. Sus franjas destacaban en acuosas pinceladas de color contra el fondo amarillento, y la gran mancha roja aparecía como una salpicadura ovalada y anaranjada cerca del borde occidental. «Es bellísimo», murmuró. Leo Burnham también lo miraba, pero su actitud no era de admiración reverente, sino de aburrida rutina ante un espectáculo frecuente, y además expresaba repugnancia. El barboquejo le ocultaba la sonrisa crispada, pero la presión que ejercía sobre el brazo de Orlov dejaba magulladuras a través de la tosca tela del traje. «Es el espectáculo más horrendo del sistema», pronunció esas palabras muy lentamente, y Orlov, de mala gana, volvió su atención hacia él. «¿Eh?», y añadió con desagrado. «Ah, sí, esos misterios joveanos». El ganimediano se alejó irritado y echó a andar a zancadas de 4 metros. Orlov lo siguió torpemente, manteniendo el equilibrio con dificultad. «Aguarde», jadeó. Pero Burnham no le escuchaba. «Los terrícolas se pueden permitir el lujo de ignorar Júpiter», masculló con amargura. «No saben nada sobre él. Es apenas un punto en el cielo de la Tierra, una cagadita de mosca. Los terrícolas no viven en Ganímedes, con la presencia de ese maldito coloso que nos acecha, a 15 horas de aquí, y solo Dios sabe qué oculta en la superficie, algo que espera y trata de salir, como una bomba gigantesca a punto de estallar». «Pamplinas», logró articular Orlov. «Por favor, vaya más despacio. No puedo seguir su ritmo». Burnham aminoró la marcha. «Todos saben que Júpiter está habitado», rezongó, «pero prácticamente nadie se detiene a pensar en lo que eso significa. Le aseguro que esos joveanos, sean lo que fueren, han nacido para mandar. Son los amos naturales del sistema solar». «Pura histeria», murmuró Orlov. «Hace un año que el gobierno del imperio oye esas patrañas. Y nadie nos escucha. Bien, entérese, Júpiter, descontando el grosor de su colosal atmósfera, tiene 130.000 kilómetros de diámetro. Eso significa que posee una superficie 100 veces superior a la terrícola y 50 veces mayor que la de todo el imperio terrícola. Su población, sus recursos y su potencial bélico siguen esa proporción». «Meros números». «Sé a qué se refiere», continuó Burnham airado. «Las guerras no se libran con números, sino con ciencia y organización. Los joveanos tienen ambas cosas. Durante el cuarto de siglo en que nos hemos comunicado con ellos, nos hemos enterado de algunas cosas. Tienen energía atómica y radio, y en un mundo de amoníaco bajo enorme presión, en otras palabras, un mundo donde casi ningún metal puede existir como metal a causa de la tendencia a formar complejos solubles de amoníaco, han logrado construir una compleja civilización. Eso significa que tienen que trabajar con plásticos, vidrios, silicatos y materiales sintéticos de construcción. Eso significa una química tan avanzada como la nuestra, y apostaría que incluso más avanzada». Orlov aguardó un poco antes de replicar. «Pero, ¿qué certeza tienen ustedes sobre el último mensaje de los joveanos? En la Tierra ponemos en duda que sean tan belicosos como se los describe». El ganimediano se rió secamente. «Interrumpieron todas sus comunicaciones después del último mensaje, ¿verdad? No parece una actitud muy amistosa, ¿no? Le aseguro que hemos hecho todo lo posible por establecer contacto. Pero espere, no hable, déjeme explicarle algo. En Ganímedes, durante 25 años, un puñado de hombres se ha deslomado tratando de comprender en nuestros aparatos de radio un conjunto de señales variables, cargadas de estática y distorsionadas por la gravedad, pues eran nuestra única conexión con la inteligencia viva de Júpiter. Se trataba de una tarea para todo un mundo de científicos, pero en la estación solo contábamos con una veintena. Yo fui uno de ellos desde el principio, y como filólogo contribuí a construir e interpretar el código que creamos entre nosotros y los joveanos, así que como ve entiendo de lo que hablo. Fue un trabajo extenuante. Tardamos 5 años en superar las señales aritméticas elementales,
3 más 4 igual a 7. La raíz cuadrada de 25 es 5. El factorial de 6 es 720. Después de esto, a veces pasaban meses hasta que podíamos elaborar y corroborar una sola idea mediante nuevas comunicaciones. Pero, y esto es lo importante, cuando los joveanos interrumpieron las relaciones los comprendíamos plenamente. No había ya probabilidades de error en la interpretación, así como no es probable que Ganímedes se aleje repentinamente de Júpiter. Y el último mensaje era una amenaza y una promesa de destrucción. No hay duda. No hay la menor duda. Este último apartado, mientras lo estaba leyendo, me recordaba la película de Arrival. Creo que se tradujo como La Llegada. Creo que es como La Llegada, ¿no? Bueno, que os la recomiendo. No os voy a explicar de qué va porque sería haceros... Igual os hago un spoiler sin querer. Pero vamos, os la recomiendo enormemente. Con enormidad, efusividad. Con mucho cariño también. Atravesaban un pasaje en el que una oscuridad fría y húmeda reemplazaba a la amarilla luz de Júpiter. Orlov estaba perturbado. Nunca le habían presentado la situación de esa manera. ¿Pero qué razones les dimos para...? Ninguna. Era simplemente esto. Ellos descubrieron por nuestros mensajes, y no sé dónde ni cómo, que nosotros no éramos joveanos. Pues claro, para ellos no estaba claro. En sus experiencias jamás se habían topado con inteligencias que no fueran joveanas. ¿Por qué iban a hacer una excepción en favor de quienes están en el espacio exterior? Usted dice que eran científicos, observó Orlov con voz glacial. ¿No comprenderían que un entorno distinto engendra una vida distinta? Nosotros lo sabíamos. Nunca pensamos que los joveanos fueran terrícolas, aunque nunca nos habíamos topado con inteligencias ajenas a la Tierra. De nuevo se hallaban bajo la líquida luz de Júpiter, y una extensión de hielo relucía con tonos ambarinos en una depresión a la derecha. Dije que eran químicos y físicos, no que fuesen astrónomos. Júpiter, mi querido delegado, tiene una atmósfera de casi 5.000 kilómetros de espesor, y esos kilómetros de gas bloquean todo, excepto el Sol y las 4 mayores lunas de Júpiter. Los joveanos no saben nada sobre entornos distintos. Orlov reflexionó. ¿Con que decidieron que éramos alienígenas? Y bien, si no somos joveanos, para ellos no somos gente, de modo que un no joveano era un bicho por definición. Burnham impidió la inmediata objeción de Orlov. He dicho que para ellos éramos bichos, y lo somos. Más aún, somos bichos que tienen el descaro de querer tratar con joveanos, es decir, con seres humanos. Cuidado aquí, ¿eh? El último mensaje decía, palabra por palabra, los joveanos son los amos, no hay lugar para las sabandijas, os destruiremos de inmediato. Dudo que ese mensaje contuviera ninguna hostilidad, era simplemente una declaración fría, pero hablan en serio. ¿Y por qué? ¿Porque el hombre exterminó la mosca doméstica? Vamos, no hable en serio al citarme esa analogía. Pues sí, ya que los joveanos nos consideran moscas, unas moscas insufribles que se atreven a aspirar a la inteligencia. Orlov hizo un último intento. Pero, señor secretario, parece imposible que una forma de vida inteligente adopte semejante actitud. ¿Está usted familiarizado con muchas formas de vida inteligente, aparte de la nuestra?, replicó Burnham con sarcasmo. ¿Se siente competente para juzgar la psicología joveana? ¿Tiene idea de lo distintos que deben de ser físicamente los joveanos? Piense tan solo en un mundo con una gravedad 2 veces y media superior a la terrícola, con océanos de amoníaco, océanos a los que se podría arrojar la Tierra entera sin provocar siquiera una salpicadura considerable, y con una gravedad colosal que le impone densidades y presiones de superficie que hacen que las cimas submarinas de la Tierra parezcan por comparación un vacío medio penetrable. Hemos procurado deducir qué clase de vida podría existir en esas condiciones y hemos desistido. Es absolutamente incomprensible. ¿Espera usted, pues, que su mentalidad sea comprensible? Jamás. Acepte las cosas tal como son. Se proponen destruirnos. Eso es todo lo que sabemos y todo lo que necesitamos saber. Levantó su mano enguantada y señaló con un dedo. Ahí está la estación éter. Orlov giró la cabeza. ¿En el subsuelo? Por supuesto. Todo excepto el observatorio, que es esa cúpula de acero y cuarzo de la derecha, la pequeña. Se habían detenido ante 2 grandes rocas que flanqueaban un terraplén, y desde detrás de cada una de ellas un soldado con máscara de oxígeno y el uniforme naranja de Ganímedes se acercó a ambos con las armas preparadas.
Burnham mostró su rostro a la luz de Júpiter y los soldados se cuadraron y le cedieron el paso. Uno de ellos bramó una orden en su micrófono de la muñeca. Una entrada camuflada se abrió entre las rocas y Orlov siguió al secretario hacia la cámara de presión. El terrícola echó una última ojeada al acechante Júpiter antes de que la puerta se cerrara. Ya no parecía tan hermoso. Ya está acojonadete, ¿eh? Muy interesante este cuento, ¿eh? Orlov no se sintió de nuevo normal hasta que se hubo apoltronado en el mullido sillón del despacho del doctor Edward Prosser. Con un suspiro de alivio se acomodó el monóculo bajo la ceja. ¿Le molestará al doctor Prosser que yo fume aquí mientras esperamos?, preguntó. Adelante, le dijo Burnham. Si por mí fuese, traería a Prosser a rastras sin demora, pero es un individuo extraño. Hablará más si aguardamos a que esté dispuesto. Sacó del estuche una barra torcida de tabaco verdoso y mordió la punta con violencia. Orlov sonrió a través del humo de su cigarrillo. No me molesta esperar, tengo algo que decirle. Como comprenderá, señor secretario, por un momento me dio escalofríos, pero a fin de cuentas, aunque los joveanos tengan intenciones de causarnos daño cuando lleguen a nosotros, lo cierto es que no pueden llegar hasta nosotros. Había espaciado con énfasis las últimas palabras. Una bomba sin detonador, ¿eh? Exacto. Es tan simple que no vale la pena hablar de ello. Reconocerá usted, supongo, que no hay modo de que los joveanos puedan salir de Júpiter. ¿Ningún modo?, preguntó Burnham con tono socarrón. ¿Quiere que analicemos ese tema? Miró fijamente la roja brasa del cigarro. Es muy común afirmar que los joveanos no pueden salir de Júpiter. La prensa sensacionalista de la Tierra y de Ganímedes le han dado pábulo a ese hecho y se han dicho muchas sandeces sentimentaloides sobre las desdichadas inteligencias que están ancladas irrevocablemente a la superficie y deben observar el universo sin alcanzarlo. Pero, ¿qué retiene a los joveanos en su planeta? Dos factores, eso es todo. El primero es el inmenso campo gravitatorio de Júpiter. 2 gravedades terrícolas y media. Orlov asintió con la cabeza. Un buen problema. Y el potencial gravitatorio de Júpiter es peor aún, pues a causa de su gran diámetro, la intensidad del campo gravitatorio decrece con la distancia a solo una décima parte de la rapidez con que decrece el campo terrícola. Es un problema tremendo, pero lo han resuelto. Orlov se enderezó en el asiento. ¿Cómo? Tienen energía atómica. La gravedad, aunque sea la de Júpiter, no representa nada una vez que uno se pone a trabajar en los inestables núcleos atómicos. Orlov aplastó el cigarrillo con nerviosismo. Pero la atmósfera... Sí, eso los detiene. Están viviendo en el fondo de un océano atmosférico de casi 5.000 kilómetros, donde la presión comprime el hidrógeno y hasta darle casi la densidad del hidrógeno sólido. Conserva el estado gaseoso porque la temperatura de Júpiter está por encima del punto crítico del hidrógeno. Pero imagínense una presión capaz de transformar el hidrógeno en algo con la mitad de peso que el agua. Les sorprendería la cantidad de ceros que se necesitan. Ninguna nave espacial, de metal o de otro tipo de materia, resistiría tamaña presión. Ninguna nave terrícola puede descender a Júpiter sin quedar triturada como una cáscara de huevo, y ninguna nave joviana puede abandonar Júpiter sin estallar como una pompa de jabón. Ese problema aún no está resuelto, pero algún día lo resolverán. Tal vez lo resuelvan mañana, tal vez dentro de un siglo o de un milenio. No lo sabemos, pero cuando lo resuelvan nos llevarán ventaja. Y se puede resolver. No veo cómo. Con campos de fuerza. Nosotros los tenemos. Con campos de fuerza. Orlov parecía francamente estupefacto y masculló la palabra una y otra vez. Los usan como escudo contra los meteoritos las naves que operan en la zona de los asteroides, pero no sé cómo se aplicarían al problema joviano. El campo de fuerza común, explicó Burnham, es una débil y enrarecida zona de energía que se extiende a más de 150 kilómetros en torno de la nave. Detiene los meteoritos, pero resulta vacío como éter para objetos del tipo de las moléculas de gas. Ahora bien, ¿qué pasaría si se tomara esa misma zona de energía y se la comprimiera dándole un grosor de unos 2 o 3 milímetros? Pues que las moléculas rebotarían como pelotas. Y si se usaran generadores más potentes que comprimieran el campo hasta 1/4 de milímetro, las moléculas rebotarían aun cuando estuvieran bajo la increíble presión de la atmósfera de Júpiter, y si se construyera una nave en su interior...
Dejó la frase en el aire. Orlov estaba pálido. ¿Quieres decir que es posible lograrlo? Le apostaría a cualquier cosa que los joveanos están intentándolo. Y nosotros también aquí en la estación Éter. El delegado colonial acercó su silla a la de Burnham y puso su mano en la muñeca del ganimediano. ¿Por qué no podemos atacar Júpiter con bombas atómicas? Me refiero a infligirles un castigo. Con esa gravedad y con tanta superficie no podemos errar. Burnham sonrió. Hemos pensado en eso, pero las bombas atómicas no harían más que abrir orificios en la atmósfera. Y aunque lográramos penetrar, divida la superficie de Júpiter por la superficie afectada por una sola de las bombas y hallará cuántos años necesitaríamos bombardear ese planeta a un ritmo de una bomba por minuto para conseguir daños significativos. Júpiter es enorme, no lo olvide. Se le había apagado el puro, pero no hizo una pausa para encenderlo, sino que continuó con voz baja y tensa. No podemos atacar a los joveanos mientras permanezcan en Júpiter. Debemos esperar a que salgan, y cuando lo hagan nos aventajarán en número. Una ventaja tremenda, sobrecogedora, así que nosotros tendremos que aventajarlos con nuestra ciencia. ¿Pero cómo podemos saber de antemano lo que van a conseguir?, interrumpió Orlov con un tono de fascinado horror. De ninguna manera, así que tenemos que perfeccionar todos los recursos posibles y esperar lo mejor. Pero si sabemos algo que van a tener, y eso es los campos de fuerza. No podrán salir sin ellos. Y si ellos los tienen, nosotros también deberíamos tenerlos. Y ese es el problema que intentamos resolver aquí. No nos garantizarán la victoria, pero sin ellos la derrota es segura. Bien, ya sabe por qué necesitamos el dinero, y algo más. Queremos que la Tierra misma se ponga manos a la obra. Hay que iniciar una campaña para contar con armamento científico y subordinar todo lo demás a ese propósito. ¿Entiende? Orlov se había puesto de pie. Burnham, estoy con usted, al 100%. Cuente con mi respaldo en Washington. Su sinceridad era inequívoca. Burnham aceptó la mano tendida y se la estrechó. En ese momento un hombrecillo entró en la oficina. Muy interesante, a ver qué hacen. Que aparezcan ahí esos jovianos tú guapos. Bueno, a ver, guapos. Realmente no sabemos cómo son. A ver, con mucha gravedad supongo que serán pequeñitos, ¿no? Y así, rechonchos, ¿no? Muy fuertes, muy musculados, pero realmente rechonchos, ¿no? No lo sé. El recién llegado habló a borbotones y dirigiéndose únicamente a Burnham. ¿De dónde sale usted? Estaba tratando de ponerme en contacto. La secretaria me dice que no está, y 5 minutos después aparece aquí. No lo entiendo. Se ocupó en las cosas de su escritorio. Burnham sonrió. Si tiene un minuto, doctor, saluda al delegado colonial Orlov. El doctor Edward Prosser se irguió como un bailarín de ballet y miró al terrícola de arriba abajo. El nuevo, ¿Recibiremos dinero? Lo necesitamos. Estamos trabajando con bajo presupuesto, aunque tal vez no necesitemos nada. Todo depende. Volvió a sus cosas. Orlov parecía desconcertado, pero Burnham le guiñó el ojo y Orlov se contentó con mirarlo inexpresivamente a través del monóculo. Prosser sacó de un cajón una libreta de cuero negro, se desplomó en su silla giratoria y dio una vuelta. Me alegra que haya venido, Burnham, dijo, hojeando la libreta. Tengo algo que mostrarle, a usted y también al delegado Orlov. ¿Por qué nos hizo esperar?, preguntó Burnham. ¿Dónde estaba? Ocupadísimo. Llevo 3 noches sin dormir. Levantó la vista y su rostro pequeño y arrugado se sonrojó de placer. Todo se aclaró de golpe. Como un rompecabezas. Nunca había visto nada igual. Nos tenía en vilo, se lo aseguro. ¿Tiene ya esos campos de fuerza densos que están buscando? Se interesó Orlov con repentino entusiasmo. No, eso no, respondió Prosser con fastidio. Es otra cosa. Vengan conmigo. Miró su reloj y se levantó de un brinco. Tenemos media hora, en marcha. Un vehículo eléctrico aguardaba afuera y Prosser no cesó de hablar mientras conducía ese aparato zumbón por las rampas que descendían a las profundidades de la estación Éter. Teoría, exclamó, teoría. Eso es lo importante. Un técnico trabaja en un problema. A tontas y a locas. Pierde siglos. No llega a nada. Va al azar de un lado a otro. Un verdadero científico, en cambio, recurre a la teoría. Deja que la matemática resuelva sus problemas. Estaba desbordante de satisfacción.
El vehículo se detuvo de golpe ante una enorme puerta doble y Prócer bajó de un brinco. Los otros dos lo siguieron con paso más tranquilo. Por aquí, indicó Prócer. Abrió la puerta, recorrió el pasillo y subió por una escalera angosta hasta un pasaje estrecho que rodeaba una vasta sala de 3 niveles. Orlov comprendió que esos 2 niveles elipsoides, llenos de tuberías de cuarzo y acero, constituían un generador atómico. Se ajustó el monóculo y observó la febril actividad de abajo. Un hombre con auriculares, sentado en un taburete ante una mesa de control llena de interruptores, miró hacia arriba y saludó. Prócer le devolvió el saludo. ¿Aquí crean sus campos de fuerza?, quiso saber Orlov. Correcto. ¿Alguna vez ha visto uno? No. El delegado sonrió tímidamente. Ni siquiera sé qué es. Lo único que sé es que se puede usar como escudo contra meteoritos. Es muy simple. Material elemental. Toda la materia se compone de átomos, los cuales permanecen unidos mediante fuerzas interatómicas. Sacamos los átomos, dejamos las fuerzas interatómicas. Eso es un campo de fuerzas. Orlov se quedó desconcertado y Burnham se rió guturalmente, rascándose la oreja. Esa explicación me recuerda a nuestro método ganimediano para suspender en el aire un huevo a 1 o 2 kilómetros de la superficie. Es así. Se busca una montaña que tenga esa altura. Se pone el huevo encima, se deja el huevo ahí y se retira la montaña. Eso es todo. El delegado colonial echó atrás la cabeza para reírse, pero el irascible doctor Prócer frunció los labios reprobatoriamente. Venga, basta de bromas. Los campos de fuerza son un asunto serio. Tenemos que estar preparados para recibir a los joveanos. Un zumbido repentino y crispante hizo que Prócer se apartara de la barandilla. Rápido, póngase detrás de esa pantalla protectora, murmuró. El campo de 20 milímetros está subiendo. Radiación peligrosa. El zumbido se amortiguó hasta casi desaparecer y los tres salieron de nuevo al pasillo. No se notaba ningún cambio, pero Prócer pasó la mano por encima de la barandilla y dijo: «Siéntanlo». Orlov extendió un dedo con cautela, abrió la boca y apoyó la palma de la mano. Era como empujar contra una goma suave y esponjosa o contra resortes de acero superflexibles. Burnham también lo intentó y le comentó a Orlov: «Es lo mejor que hemos logrado, ¿verdad? Una pantalla de 20 milímetros puede albergar una atmósfera de una presión de 20 milímetros de mercurio contra un vacío sin que haya filtraciones». El comisionado asintió con la cabeza. «Entiendo. Se necesitaría una pantalla de 770 milímetros para albergar la atmósfera de la Tierra». «Sí, eso sería una pantalla de una atmósfera. Bien, Prócer. ¿Por esto estaba tan excitado? ¿Por la pantalla de 20 milímetros? Claro que no. Puedo subir hasta 250 milímetros usando el pentasulfato de vanadio activado en la desintegración de praseodimio. Pero no es necesario. Un técnico lo haría, y el lugar saltaría por los aires. Pero el científico verifica la teoría y va con cuidado. Parpadeó. Ahora estamos endureciendo el campo. Observen. Nos ponemos detrás de la pantalla. Esta vez no es necesario. La radiación es peligrosa solo al principio. Recomenzó el zumbido, aunque no tan fuerte como antes. Prócer le gritó al hombre de la consola y la única respuesta fue un ademán con la mano extendida. Luego el hombre de los controles agitó un puño. «Hemos pasado los 50 milímetros», exclamó Prócer. «Sientan el campo». Orlov extendió la mano y palpó con curiosidad. La goma esponjosa se había endurecido. Trató de pellizcarla entre el pulgar y el índice. Tan perfecta era la ilusión, pero la goma se disolvió en el aire. Prócer chistó con impaciencia. No hay resistencia en ángulo recto. Mecánica elemental. El hombre de los controles gesticulaba de nuevo. «Más de 70», explicó Prócer. «Ahora vamos más despacio. El punto crítico está en 83,42». Se asomó por la barandilla y alejó con los pies a los otros dos. «Apártense, peligro», y luego vociferó: «Cuidado, el generador está pegando sacudidas». El ronco zumbido se elevaba y el hombre de los controles movía frenéticamente los interruptores. Desde el corazón de cuarzo del generador atómico, el sombrío fulgor rojo de los átomos que estallaban resplandecía peligrosamente. Hubo una pausa en el zumbido, un rugido reverberante y una detonación de aire que arrojó a Orlov contra la pared. Prócer corrió hacia él. Tenía un corte encima del ojo. «¿Está herido? ¿No? Bien. Esperaba algo parecido. Debía haberle avisado. Bajemos. ¿Dónde está Burnham?» El alto ganimediano se levantó del suelo y se alisó la ropa. «Aquí estoy. ¿Qué estalló?» «No ha estallado nada.
Algo cedió. Venga, bajemos. Se enjugó la frente con un pañuelo y los condujo abajo. El hombre de los controles se quitó los auriculares y bajó del taburete. Parecía cansado y su rostro sucio estaba grasiento por la transpiración. Esa maldita cosa llegó a 82,6, jefe. Casi me pilló. Con que sí, gruñó Prócer. Dentro de ciertos márgenes de error, ¿no? ¿Cómo está el generador? Stoddard. El técnico en cuestión contestó desde su puesto. El tubo 5 se ha fundido. Tardaremos 2 días en reemplazarlo. Prócer se giró satisfecho. Funcionó. Tal como pensábamos. Problema resuelto, caballeros. Adiós a las preocupaciones. Regresemos a mi despacho. Quiero comer. Y luego dormir. ¿Pero qué ha pasado? No volvió a hablar del asunto hasta que estuvo una vez más detrás del escritorio de su despacho y entonces habló mientras engüía un sándwich de hígado con cebolla. ¿Recuerda el trabajo sobre tensión espacial en junio?, le preguntó a Burnham. Fallaba, pero insistimos. Finch obtuvo una pista la semana pasada y yo la desarrollé. Todo encajó de golpe, a la perfección. Nunca había visto nada semejante. Continúe, dijo Burnham con calma, pues conocía a Prócer demasiado bien como para demostrar impaciencia. Usted vio lo que sucedió. Cuando un campo llega a 83,42 milímetros, se vuelve inestable. El espacio no soporta la tensión. Sufre un colapso y el campo estalla. ¡Boom! Burnham abrió la boca y los brazos del sillón de Orlov crujieron bajo una presión repentina. Hubo un momento de silencio y Burnham habló, temblándole la voz. ¿Dice usted que los campos de fuerza más fuertes son imposibles? ¡Oh! Por lo tanto, los joveanos no pueden salir de su planeta. Porque necesitan campos de fuerza realmente fuertes. Y como estamos viendo, igual no son posibles. Por lo menos eso es lo que estoy entendiendo yo. ¿Son posibles? Ah, pues mira, me acaba de dar en toda la boca en una frase. Se pueden crear, pero cuanto más densos, más inestables. Ah, vale. Si yo hubiera activado el campo de 250 milímetros, habría durado una décima de segundo. Luego, ¡pum!, habría volado la estación. Conmigo incluido. Un técnico lo habría hecho, pero un científico se vale de la teoría. Joder, qué pesado está este gacho con la teoría de científicos. Trabaja con cuidado como hice yo, y no hay daños. Orlov se guardó el monóculo en el bolsillo del chaleco. Pero si un campo de fuerza es lo mismo que las fuerzas interatómicas, apuntó tímidamente, ¿por qué el acero está unido por una fuerza interatómica tan fuerte y no deforma el espacio? Algo falla ahí. Prócer lo miró molesto. No falla nada. La fuerza crítica depende de la cantidad de generadores. En el acero, cada átomo es un generador de campos de fuerza. Eso significa 300.000 millones de billones de generadores por cada 30 gramos de materia si pudiéramos usar tantos. Siendo como es, el límite en la práctica sería de 100 generadores, lo cual eleva el punto crítico a solo 97 aproximadamente. Se puso de pie y continuó con repentino fervor. No. El problema ya no existe. No es posible crear un campo de fuerza capaz de albergar la atmósfera de la Tierra durante más de una centésima de segundo. ¿Para qué hablar de la atmósfera joviana? Las frías cifras lo afirman, respaldadas por la experimentación. El espacio no lo soporta. Que los joveanos se esfuercen. No pueden salir. Es definitivo. Definitivo. Señor secretario, dijo Orlov, ¿puedo enviar un espaciograma desde la estación? Quiero informar a la Tierra de que regresaré en la próxima nave y de que el problema joveano está resuelto para siempre. Burnham no contestó, pero el alivio transfiguraba los enjutos rasgos de su rostro mientras estrechaba la mano del delegado colonial. Y el doctor Prócer repitió, moviendo la cabeza como un pájaro. ¡Definitivo! ¡Definitivo! Hal Tuttle miró al capitán Everett de la Transparente, la nave espacial más flamante de líneas Cometa, cuando entró en la sala de observación de proa. Acaba de llegar un espaciograma de la central de Tucson, dijo el capitán. Debemos recoger al delegado colonial Orlov en Jovópolis, Ganímedes, y llevarlo a la Tierra. Bien. ¿No hemos avistado ninguna nave? No, estamos lejos de los itinerarios regulares. La primera noticia que el sistema tendrá de nosotros será cuando la Transparente descienda en Ganímedes. Esto va a ser lo más sensacional en viajes espaciales desde el primer viaje a la Luna. De pronto bajó la voz. ¿Qué ocurre, Hal? Este triunfo es tuyo, a fin de cuentas. Hal Tuttle miró a la... no sé cómo se pronuncia. Miró a la negrura del espacio. Supongo que sí. 10 años de trabajo, Sam.
Perdí un brazo y un ojo en esa primera explosión, pero no lo lamento. La reacción fue lo que me dio impulso. El problema está resuelto. Es el fin del trabajo de toda mi vida. Y el fin de todas las naves de acero del sistema. Tuttle sonrió. Sí, cuesta comprenderlo, señaló hacia afuera. ¿Ves las estrellas? Forman parte del tiempo. No hay nada entre ellas y nosotros. Me causa una cierta inquietud, dijo pensativo. He trabajado 9 años para nada. No soy un teórico, así que no sabía a dónde me dirigía. Simplemente lo intentaba todo. Probé con demasiada fuerza y el espacio no lo resistió. Me costó un brazo y un ojo, y comencé de nuevo. El capitán Everett asestó un puñetazo en el casco. Ese casco a través del cual las estrellas brillaban sin obstáculos. Se oyó el golpe blando de la carne contra una superficie dura, pero la pared invisible no sufrió ninguna alteración. Tate la asintió con la cabeza y observó. Es bastante sólida, y eso que la intermitencia es de 800.000 veces por segundo. La lámpara estroboscópica me dio la idea. Ya sabes, relampaguean con tal rapidez que crean la ilusión de una iluminación fija. Lo mismo ocurre con el casco. No permanece en funcionamiento el tiempo suficiente para colapsar el espacio. No permanece quieto el tiempo suficiente para aquella filtración atmosférica. Y el efecto final es una fortaleza superior a la del acero. Hizo una pausa y añadió lentamente. Y es imposible predecir hasta dónde se puede llegar. Aceleraremos el efecto de intervalo. Haremos que la intermitencia del campo sea de millones de veces por segundo, de miles de millones de veces. Podemos obtener campos tan fuertes como para albergar una explosión atómica. El trabajo de toda mi vida. El capitán Everett le dio una palmada en el hombro. Anímate, hombre. Piensa en el descenso en Ganímedes. ¿Qué diablos? Habrá mucha publicidad. Piensa en el rostro de Orlov, por ejemplo, cuando descubra que será el primer pasajero de la historia que viaja en una nave espacial con un casco de campo de fuerza. ¿Cómo crees que se sentirá? Hal Tuttle se encogió de hombros. Supongo que se sentirá complacido. Qué guapo el final, ¿eh? Pues yo creo que no. Orlov complacido no va a estar, y los de Ganímedes tampoco. Yo creo que se acojonarán un poquito, ¿eh? Pues con esto hemos acabado por hoy. Yo creo que ha estado muy guapo y que estos cuentos nos gustarán tanto como los otros. ¿Qué os parece? Y con esto acabamos, como siempre. Yo os mando millones de besos, millones de abrazos. Os agradezco enormemente que hayáis estado conmigo en directo. Nos vemos. Chao, chao.